Ok, bueno, retomando la sesión pasada que tuvimos, había un problema específico que a mí me llamó la atención para desarrollar, con el cual me gustaría retomar ahora y recomenzar, ¿no? Que era el momento en que llegamos al concepto de cultura. En particular, no para entrar en todas las divagaciones tan complejas y heterogéneas que han dividido a las distintas escuelas de la antropología, de la teoría cultural y de la arqueología en torno a diversos y a veces divergentes conceptos de cultura. No tanto para ir en esa dirección ambivalente, sino en específico para conectarlo con la idea de origen. Yo recientemente, hace algún tiempo para acá, me he estado interesando cada vez más desde el punto de vista de la fenomenología en la problemática de la relación entre cultura y origen. No necesariamente entendido ni desde el punto de vista genético, es decir, de una historia, digamos, del código químico o fisiológico o informacional que pueda estar detrás de la idea de una genética, no desde el punto de vista del origen en una perspectiva necesariamente evolucionista, aunque estoy abierto, por supuesto, a discutir su punto de vista al respecto, ya que la perspectiva de usted inevitablemente, por la misma disciplina de la que usted ha visto todo su desarrollo conceptual, va más relacionada al evolucionismo. Pero a mí me interesa la idea de origen aquí y ahora, es decir, cómo podemos pensar el origen de una manera estructural, de una manera sincrónica. Es un tema complejo, yo lo sé. La referencia que a mí más me ha permeado en este sentido y que quiero traerla a colación con relación a lo que estábamos hablando en la sesión pasada, son unos desarrollos de Jacques Derrida en su libro Márgenes de la Filosofía, sobre el origen de las lenguas. Él tiene un ensayo que es sobre el círculo lingüístico de Ginebra, de autores como en torno a dos autores, Rousseau y Condillac, que se especializaron en esta pregunta, la pregunta sobre el origen de las lenguas. Claro, la perspectiva de Condillac y de Rousseau era precisamente una perspectiva evolucionista e historicista, pero lo que hace Derrida un poco es contraer a estas preguntas del círculo lingüístico de Ginebra a la posibilidad de un pensamiento actual sobre esa dilemática, ¿no? La pregunta es esta: ¿cómo es posible algo así como el surgimiento del lenguaje sobre el fondo de la naturaleza? ¿Cómo la naturaleza pudo haber dado esa vuelta, pudo haber hecho ese pliegue, pudo haber dado ese salto, pudo haber girado de ese modo en torno a ella misma, como para que algo así como el lenguaje o las lenguas pudieran surgir? Y luego también cómo, por un lado, la relación entre lenguaje y naturaleza, ¿no? O sea, cómo fue posible el lenguaje desde el punto de vista de la naturaleza, y también cómo fue posible o cómo nos podemos responder la pregunta acerca de la antinomía, si se quiere kantiana, entre cultura y lenguaje. De un lado, no podemos imaginarnos cómo algo así como una cultura pudiera surgir, y es en este sentido que hablo aquí del origen, cómo algo así como una cultura podría tener una fuente, surgir, emerger, darse un fenómeno que sea propiamente una cultura sin que antes hubiera habido un lenguaje. Y al mismo tiempo, lo antinómico está en que la pregunta también se puede hacer a la inversa, es decir, se puede también sostener lo contrario. Se puede sostener como algo así como un lenguaje, o como el lenguaje pudo haber surgido sin que antes hubiese una cultura. Esto es una problemática que va hacia lo que Hegel llamaba las antinomías kantianas, ¿no? Preguntas que parecen no tener respuesta, como por ejemplo, o respuestas contradictorias, como por ejemplo, ¿qué está primero, la parte o el todo? Si lo vemos desde un punto de vista, pareciera que las partes, porque ningún todo puede ser sin sus partes, pero al mismo tiempo, si lo vemos desde el punto de vista del todo, entendemos lo inverso, ¿no? Claro. O el clásico ejemplo ya casi de sentido común de la gallina y el huevo, ¿no?
Para que haya una gallina tuvo que haber un huevo, pero para que haya un huevo tuvo que haber una gallina que lo puso. El dilema. Ahora, Sí. por ejemplo, estoy retomando, o sea, me viene a la mente, ¿no? Un poco la expresión entre, por ejemplo, los chimpancés. Ellos tienen una gama de sonidos que yo me imagino que tienen toda una interpretación simbólica, donde un sonido refleja peligro, otro cariño, etc. Pero son sonidos y son muy, muy primitivos. Ahora, cómo culturalmente se va ensamblando, se va estructurando ese lenguaje y cómo va creando diferentes modalidades, como es el idioma castellano, como el idioma francés, o como es el idioma, que ya no son sonidos, sino ya son símbolos que se articulan, ¿no? Eso no quiere decir que los sonidos de los primates no se articulan, pero están determinados por situaciones muy concretas, que en nuestro caso puede ser concreta, como tú dijiste con lo que dice Kant, que puede ir a la inversa o contrariamente, pero siempre hay una dinámica. No sé si me llego a explicar. Sí. Bueno, yo creo que lo que usted está diciendo... Porque hay gama y lógica. Yo creo que lo que usted está diciendo de alguna manera está presupuesto, parámetro, de que primero hubo lenguaje extraverbal, onomatopeyas, expresiones corporales, y que propiamente lo que podríamos entender como lenguas. Eso, expresión corporal, por ejemplo. O sea, en lo que usted está diciendo está presupuesto que la expresión corporal es anterior al lenguaje articulado. De la misma manera, se piensa que el habla oral es anterior a la escritura. Y en la antropología cognitiva, en la escuela canadiense de Howard y Havelock, se ha llegado a la idea de que las culturas son más evolucionadas o menos evolucionadas, o más diferenciadas o menos diferenciadas, en dependencia de si tienen o no escritura. Es decir, supuestamente, según este parámetro, las culturas que están basadas mayormente en el habla oral son menos desarrolladas o menos diferenciadas que las culturas que están basadas en sistemas ya propiamente de escritura. Porque se supone que la escritura es un modo simbólicamente más complejo que el habla, que se haya más ligado a la expresión corporal y que conecta en ese sentido con un sentido primigenio del gesto como impronta de expresivo, que incluye también, por supuesto, los sonidos, ¿no? La onomatopeya. Es decir, suponemos que las primeras formas del signo emergieron de... Como la pictografía de las cadenas. Exacto. Emergieron de estadios primigenios de expresión gestual. Y es por eso que se va hacia el primate, como usted dice, y se busca en el primate qué elementos hay ahí ya de comunicación o no, que puedan o no, y hasta qué punto entenderse como ya formas de una cultura muy primitiva o no, pero al mismo tiempo hay otros problemas que complejizan, más allá del evolucionismo, la pregunta por estas relaciones entre lenguaje, cultura y orígenes. Por ejemplo, es cierto que viéndolo desde el punto de vista de la pequeña unidad que forma, en términos de codificación, al signo escritural, parece de mucha mayor complejidad. Es decir, llegar a él parece muy complejo. Si nos representamos a un niño, vemos que aprende primero a hablar que propiamente a escribir. El proceso de aprender la escritura es más complejo si lo vemos desde el punto de vista cognitivamente de la unidad mínima que forma el lenguaje, que sería en este caso las palabras, los pequeños signos que integran, digamos, el vocabulario, el abecedario de un lenguaje. Pero si lo vemos desde el punto de vista de lo que Jacques Derrida llama la presencia diferida, que es un tema no es tan complejo de entender. O sea, ¿qué es lo que plantea Derrida? Derrida plantea que en el habla nosotros siempre tenemos a un otro tangible, que es el destinatario de nuestra expresión. Es decir, cuando hablamos,
bueno, obviamente existe el teléfono también, ¿no? Y existe hoy en día los medios Internet, digitales y que lo permiten hablar, digital. permiten hablar a distancia, pero siempre hay un interlocutor, aunque esté presente físicamente cara a cara, o bien se haya, digamos, telecomunicado a través de un teléfono, por ejemplo. Las relaciones orales presuponen siempre la inmediatez de un otro al cual está dirigido ese lenguaje, que de inmediato contrarresponde. Es decir, el otro contraenuncia. Por lo tanto, la formación del discurso articulado, verbal, oral, presupone de una manera más contingente la idea de intersubjetividad, la idea de relaciones cara a cara y la idea de diálogo. La formación de las oraciones no nace sobre el fondo de la nada, como una cosa que esa voz tiene que imaginar como por primera vez, sin tener a un otro que te ayuda a conformar ese lenguaje. En el caso de la intersubjetividad que rige al habla, tú no estás sobre el fondo de la nada creando algo de cero, sino que tienes a un otro que te está estimulando el decir, ¿no? Te está estimulando el decir, y que además te está provocando deseos de decir, y te está incitando. Entonces la formación del lenguaje trae consigo, presupone lo que el otro está diciendo. Entonces los procesos de... ¿Pero qué pasaría con la interpretación? Digamos, usted me está hablando, ¿no? Como yo creo que eso lo decía la vez anterior, usted me está diciendo algo y se está tratando de hacer explícito. Y al mismo tiempo yo estoy tratando de elucidar lo que usted me está diciendo. Esa relación de explicitación-elucidación se vuelve englobante desde el punto de vista genésico, como fuente para que la construcción misma discursiva surja. Hay una relación, eso se le llama una relación hermenéutica, interpretativa, es decir, supuestamente el lenguaje está formado de pequeñas unidades que nosotros aislamos estructuralmente en el análisis gramatical y sintáctico como signos, digamos, las palabras. La palabra mesa significa mesa, ¿no? Y es cierto que a un niño hay que enseñarle esas cosas, mesa, mamá, papá, es la relación del nombrar. Pero al mismo tiempo no es suficiente con la mera relación entre esa pequeña unidad de significado y lo que ella significa. Hay también una formación discursiva que está ya vamos a decir, elude, que está trabajando con partículas que tienen un significado concreto y va más a un todo, en este caso intersubjetivo, que está regulando una relación de comprensión intersubjetiva en la cual hay elucidación y explicitación, que comienza a participar en la génesis de lo que se está diciendo, ¿no? Esto hace pensar a algunos antropólogos cognitivos que no siempre necesariamente el habla es más simple que la escritura. La escritura es, desde el punto de vista del otro, es diferida, dice Derrida. Es decir, el otro está ausente, está proferido, es como si estuviera postergado, aplazado, vamos a decirle así. Está presupuesto anticipado, claro, pero está imaginado, no está allí. Es una imaginación, se te dirige a un otro virtual, vamos a decirle así en la escritura, ¿no? No sé, en la medida en que el otro está como postergado, es como si estuviera aplazado el momento de la intersubjetividad. Y eso un poco es también, ¿cómo decir? No anacrónico, sino contraproducente con la naturaleza misma de la razón de ser del lenguaje. Es decir, es cierto que tecnológicamente introduce un elemento muy revolucionario porque lo dicho puede ser transportado en la escritura. Primero puede ser memorizado, que eso es muy importante. Es decir, el habla es efímera, se pierde. Es como lo que Husserl llamaba la experiencia noética, que es aquí ahora y se desvanece. Está ocurriendo y a la vez se está desvaneciendo. La escritura no, la escritura memoriza el decir. Eso tecnológicamente la convierte en una revolución, y al mismo tiempo ella también es trasladable y transportable, además de que artefactualmente ocupa un media diferente, ¿no? Que es una cosa que una piedra en el comienzo cuneiforme, o un pergamino en las primeras formas, o lo que fuese, ¿no? Y ya hoy en día, bueno, la escritura es ya más compleja, el libro, la imprenta, la reproducción escritural. Pero al mismo tiempo que es más compleja,
quizás desde el punto de vista de la memoria es más compleja, desde el punto de vista de la institucionalización puede ser también más diferenciada, desde el punto de vista de las pequeñas unidades que la forman, es cierto que también simbólicamente su codificación es más exigente, por ejemplo, para el aprendizaje, para la adquisición, para el niño, pero al mismo tiempo también puede entenderse como más rudimentaria o como más atávica, por cierta conexión que quizás ella mantenga con, no sé, eso habría que profundizarlo, ¿no? Ella también tiene un componente de decisión, está como escindida de la expresión lingüística y tiene consecuencias en la cultura, Es difícil pensar que la escritura puede haber estado antes que el habla. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que tenemos suficientes elementos para pensar que en realidad la génesis viene desde el gesto y no desde la escritura. Sí, no, viene desde, como usted dice, el chimpancé, de la expresión onomatopéyica, de la expresión inmediata del cuerpo, ¿no? Hasta las sociedades cazadoras recolectoras no tenían toda una estructura de lenguaje escrita. Esa fue desarrollada ya por grupos que han desarrollado, vamos a decir, una tecnología avanzada, técnicas agrícolas avanzadas, ya con una estructura mágico-religiosa avanzada, hasta la misma matemática ya era plasmada dentro de la estructura como parte de un sistema de poder, claro, sobre a lo que es la sociedad globalizante a la cual se está estudiando. Pero a mí me viene una pregunta, por ejemplo, el lenguaje asiático. Es muy, bueno, para el occidental para mí es incomprensible. Primero, los chinos. Tengo entendido que ellos no tienen un sistema donde reflejan lo que es el pasado en digamos, pasado, presente y futuro, como lo tenemos nosotros, sino ellos te hacen entender una situación que está en pasado es por la modulación de sonido. Sí. Y el contexto a la cual se está desarrollando lo que el autor quiere diagramar o no ahí. La palabra es bueno, hacerse entender, pues. ¿Ya? La escritura asiática, usted dice los hexagramas. Los hexagramas, en general. Después el lenguaje, digamos, eslavo, anglosajón o germano, ellos también hay una diferenciación donde la simbología puede cambiar con la unión de dos palabras. Ya, sí. ¿No? Eso aún es más complejo. Eso es mucho más aún complejo. Más complejo, sí, porque entonces, lo que pasa con el mundo del hexagrama es que aunque los asiáticos tienen lengua también desde el punto de vista oral, lo que se ve notablemente en el caso de la lengua de ellos es que el momento escritural mantiene desde el punto de vista del grafema, ¿no? de su imagen gráfica, una conexión mucho más primigenia, vamos a decirle así, con el origen gestual del lenguaje. Es decir, la lengua escrita asiática no es tan convencional, en el sentido, obviamente también tiene que haber convención ahí, porque ellos no se podrían entender en torno a un trazo, o a una línea discontinua, o una línea continuada, o algo puesto en una vertical o puesto en una horizontal, si no hubiera una convención social que dice que eso significa tal cosa. Ahí tiene que haber convención también. Pero Mesoamérica, por ejemplo, es un ejemplo. También no hexagrámico, pero pictográfico. Pictográfico, pero si lo llevas a un nivel de lenguaje,
ya es un hexagrama que te está dando toda una simbología de todo lo que está expresando. De acuerdo, de acuerdo. La serpiente. Ese es otro punto extremadamente interesante respecto a este problema que yo lo estoy planteando más estructuralizado, es decir, aquí ahora sincrónico, no necesariamente viéndolo no necesariamente viendo en la línea de tiempo, claro, sino viéndolo aquí y ahora. Sí. Pero también tenemos el caso que se repite en el Imperio Egipcio. Espérese, ahora me explica eso, para terminar esta ideita rápido, porque esto que usted está planteando, entre una especie de conexión entre el pictograma, entre la idea del pictograma y la idea de escritura, relativiza un poco, desde el punto de vista de un pensamiento sobre relación entre cultura y origen, la idea de que necesariamente la imagen, o sea, me refiero aquí a que está primero la imagen icónica o el lenguaje escrito, pero lo que usted está planteando es que de alguna manera el lenguaje escrito es una forma de lenguaje pictográfico, claro, lo cual se ve muy notablemente en el caso de las escrituras orientales, donde esa pictografía, ese carácter de esa génesis pictográfica de la escritura se hace como más visible, ¿no? En los pueblos mesoamericanos, sí, en ciertas lenguas se hace más notable esa relación desde el punto de vista semiológico de la gestual, de la escrituralidad de esa lengua. En el caso de nuestros lenguajes alfabéticos, es menos visible ese contacto entre la forma física del signo alfabético y la imagen visual, porque el elemento es una total convención, es decir, digamos una Z, sí, o una S, o una V, o una B, o una A, es una total convención, no hay nada en la naturaleza, ninguna expresión del cuerpo, ninguna expresión de los sonidos, ningún rasgo mimético perceptible en el mundo natural que nos explique por qué algo que nos significa algo tiene que tener la forma de una A, por ejemplo, que es como una especie de triángulo invertido, claro, o por qué tiene, claro, que tener la forma de una S, que son, ¿no? En el caso de las lenguas orientales, la manera como son las palabras mantiene una relación más mimética, digamos, con el mundo de la expresión extraverbal, con una fuente que remite pictográfica al origen de lo pictográfico, ¿no? O sea, habría que pensar hasta qué punto la escritura alfabética no es otra cosa que una forma de lo pictográfico también. De hecho, es un fenómeno gráfico. Claro. Cuando nosotros vemos los palimpsestos de escrituras, o vemos los pergaminos o las escrituras antiguas, vemos que es claramente un fenómeno pictográfico también, a pesar de ser ya una pictografía más compleja. Claro. Ese es un punto complejo, porque en la sociedad en la que estamos viviendo, paradójicamente, mientras más se tecnologiza y más se desarrolla y más se complejiza la sociedad tecnológicamente, más visual se vuelve. Hoy en día yo siento la escritura, la lógica, desde el punto de vista logográfico, que regía y rige, porque aún necesitamos de ella, ¿no? De la escritura para comunicarnos, pero la lógica desde el punto de vista logográfico que rige los principios cognitivos de la escrituralidad está de alguna manera no cuestionada, pero en extinción, vamos a decir así, cognitivamente hablando, dentro del sistema multimedializado en el que estamos viviendo hoy. O sea, la escritura por un lado es lineal, por un lado presupone la idea de archivo, la idea de memoria, la idea de acumulación, la idea de artefacto, la idea de texto. Ella conduce a la idea de texto. El mundo en que estamos viviendo tecnológico, mientras más se desarrolla tecnológicamente, más tiende más bien a lo contrario, a la sincronicidad, a la desdiacronización, a la desmemorización. Es decir, hay otras formas de la memoria, claro, pero la memoria se convierte ya también en una cosa intercambiable por otra. O sea, se vuelve exponencial. Ya aquella idea de la memoria que nos remitía a la escritura queda como un poco atávica, vamos a decirle así. Así como atávica también va quedando ya la idea de cómo nos comunicamos por medio de la escritura según su tecnología primera, ¿no? Y luego incluso hasta que surgió, digamos, hasta que surgieron los más medias, por lo menos, estábamos todavía dentro de esa idea de escritura, pero con el fenómeno de los más medias, de las nuevas tecnologías que tienden más bien a multimedializar la comunicación, lo iconográfico visual, que supuestamente es anterior y más primigenio u originario, se supone que está en la base pictográfica del surgimiento de la escritura,
complejiza mucho la comprensión, que el mundo mientras más se desarrolla, más pictórico se vuelve, Bueno, más visual se vuelve. se vuelve más matemático, También. porque ya estamos entrando en la era de los algoritmos. Ujú. Y los algoritmos son en un lenguaje, que si 1, 5, 4, 3, y así vas generando. Claro, pero ese es el conocimiento que está detrás de que eso sea posible, ¿no? Eso, Que la claro, cibernética sea por posible. supuesto, va a llegar, digo yo, Ujú. aquí estoy especulando, pero va a llegar un momento que si llegamos a continuar verdaderamente hacia lo que es la globalización mundial, Ajá. tanto cultural, y digo cultural como en forma de una extinción de las diferentes culturas y solamente de la creación de Una gran cultura homogénea. homogénea. Ajá. Este tipo de lenguaje, los algoritmos, van a facilitar mucho más Que eso sea así. que eso sea así. Ya lo están haciendo de Y cierta ya manera. de hecho lo están haciendo. Ujú, ujú. Sí, pero ese mundo logarítmico y matemático, cibernético que está detrás de que las nuevas tecnologías, de la condición de posibilidad misma de las nuevas tecnologías, no es propiamente aquel a través del cual se comunica el hombre lego, tanto el hombre lego como el hombre profesional. Es decir, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el teléfono y nos estamos comunicando, cuando usted revisa el teléfono y se está comunicando utilizando las plataformas y los medios tecnológicos contemporáneos, usted está continuamente Estamos interactuando, recibiendo información e interactuando en una forma en la cual la escritura ya no juega el rol que jugaba antes. Bueno, a eso me refiero. Sí, ya no juega el rol que jugaba antes, porque ahora participa la imagen de una manera, Exacto. participa el cinema, la imagen en movimiento, y muchas otras cosas, ¿no? Que son parte de la tecnología. Todo eso tiende, Y el medio todo ello podría llevarnos en dos direcciones. O bien pensamos que hay una conexión íntima, vamos a decirlo así, íntima, entre modernización y ritual, es decir, que en la medida que el hombre se moderniza, en tanto se deshistoriza o se desdiacroniza, porque mientras más moderna es la sociedad, más de alguna manera media las tradiciones culturales y por lo tanto se vuelve menos lineal. En la medida en que la sociedad se vuelve más moderna, al mismo tiempo, paradójicamente, retorna a las funciones rituales. Y es por eso que regresa entonces de esta manera la imagen visual. Y por eso también quizás que podamos encontrar esa especie de analogía minimalista, que los minimalistas le vienen prestando atención desde los 60, entre modernización, simplificación y ritual. O va en esa dirección la cosa, en una de sus posibles interpretaciones o reflexividades posibles, fecundas diría yo, como posible campo de interpretación y de investigación, o bien va en la dirección yo diría que esa sería como que la más sostenible, porque la otra, la idea de que la escritura, que ahora parece atávica o parece muy antigua con relación a estas nuevas formas de comunicación, por el hecho de que ahora nos parezca atávica, extraños ante nosotros mismos, ¿no? Nos resulte antigua, ¿no? Cuando pensamos, según las teorías evolutivas, que mientras más escritural es una civilización, más diferenciada es y más desarrollada es. Esta es la paradoja que estoy tratando de situar, ¿no? Entre evolucionismo lineal versus progreso, desarrollo tecnológico, ¿no? Quizás pensar que la escritura estuvo antes de la imagen me parece muy improbable, porque tenemos al niño, tenemos el aprendizaje de la lengua, claro, que nos da información muy importante sobre cómo se adquiere un lenguaje, ¿no? Pero no deja de ser retador para la interpretación y para la comprensión que podamos llegar a un momento en el cual nuestra idea de evolución o de desarrollo nos conecte con un concepto ritual de cultura que al mismo tiempo nos haga percibir en la idea que tuvimos de que conectó cognitivamente escritura y diferenciación cultural, nos ponga frente a la escritura como un momento atávico de nuestras formas culturales. Es decir, es como si la sociedad hubiera ido en un proceso de diferenciación mientras fue escritural,
que indudablemente diferenció más a las sociedades que eran escriturales respecto a las que eran orales. Las que eran orales vivieron mayormente de la memoria oral, y por lo tanto tuvieron más mitología, más fantasía, más mitos, más leyendas, sí. Y las sociedades que fueron más escriturales pues pudieron, digamos, institucionalizar más, establecer más los roles sociales, construir más una sociedad diferenciada, pero al mismo tiempo esa cultura escritural iterada, le decía Derrida, iterada del otro proferido, de la ausencia del otro, de la relación intersubjetiva siempre postergada, que la escritura presupone como tecnología, hoy nos parece vieja. Por algún motivo que me parece que es interesante desde el punto de vista de la antropología cognitiva. Ahora, otra cosa que también quiero decirles, paradójicamente, mientras todos estos medios tecnológicos desarrollados se vuelven más visuales, en ese sentido nos hacen ver la escritura como un mecanismo antiguo, al mismo tiempo guardan con ella también una relación íntima, porque de otro tipo. Todo esto son preguntas que estoy abriendo, ¿no? Porque una de las cosas que caracteriza a estas tecnologías nuevas es precisamente el carácter diferido de la presencia. Es decir, obviamente, si yo estoy hablando con una persona que está en otro país, al momento, él está ahí. Vamos a decir que tengo una transmisión en vivo, vamos a decirle así, en tiempo real, en vivo en tiempo real, sí, es verdad, eso tiene razón. Pero al mismo tiempo hay una especie de dimensión diferida, ¿entiendes? Porque estas tecnologías tienden a mermar la presencia. Es decir, cada vez es menos necesario estar presente, ¿entiendes? Como ocurrió cuando el COVID, que las escuelas ya eran por internet, cada vez es menos necesario estar presente. La vida sociocultural que antes requería ir a los museos, ir a las inauguraciones, participar en los lanzamientos de los libros, ir a las actividades, que te vieran en las cosas para que de repente un periodista dijera aquí... Bueno, pero que eso era también parte del modo de vida, de intercambio de información cultural, de diferentes etnias, de diferentes culturas, etcétera, etcétera. Tú te ibas a un museo y te encontrabas siendo italiano, por ejemplo. Te encuentras y estás delante de un cuadro de Goya y viene un español y te da toda una disertación y toda la historia de este autor de Goya. Entonces tú dices, pero me parece familiar. O sea, hay puntos de unión culturales, claro, que tú dices, ¿cómo es posible? Claro. ¿No? Pero lo hay. Claro. Igual que las lenguas. Las lenguas, a través de ciertos cortes temporales, el latín da como surgimiento a muchas lenguas. Una es el castellano, el rumano, el francés, el italiano, el portugués, el italiano. El italiano, en fin, igual que las lenguas eslavas. Todos los grupos que vienen del norte, que eran los vikingos, que después se entran en territorio ruso actual, invaden territorios de la Europa del Este, todo eso se queda como, pero ellos van creando simbologías donde la escritura también va a cooperar en la difusión de una lengua mucho más y olvidándose un poco del origen. ¿No? Entonces, con esto quiero decir que en esta época que estamos viviendo, que es una época de transición, ya la escritura en sí no es que se ha desaparecido completamente, claro, pero cada día va perdiendo importancia. Así es. No sé si la palabra es importancia, claro, pero todo es mediático, todo es imagen y todo es palabra, no escritura. De acuerdo. Pero al mismo tiempo, por eso es lo que le dije, que también todos estos medios tecnológicos
tienen una relación íntima con la escritura en el sentido de que la tecnología que la escritura una vez comenzó en la cultura, que fue el hacer posible por primera vez que hubiese un modo de comunicación en el que no hay un otro presente. Es decir, esto es un problema de fenomenología de la presencia. El otro, en la escritura el otro no está presente, está anticipado, imaginado, pero no está ahí. Todos estos medios dependen de ese carácter diferido de la presencia. Y en ese sentido hay una conexión íntima también desde el punto de vista cognitivo entre los fenómenos que la escritura inició en la cultura y lo que estos medios siguen representando. Es decir, ya no son escriturales ellos mismos, apenas la escritura es un elemento más que participa en una multimedialidad más compleja e interactiva, pero ellos guardan cierta relación íntima con cosas que la escritura inició en la cultura, como es el carácter diferido de la presencia. Es como decir, con los medios hay un primer plano y un segundo plano. Igual estamos acá. Ajá, exacto. La media es el primer plano, pero la escritura ya está pasando a un segundo plano. Así es. No significa que está desapareciendo. No, y tampoco va a desaparecer. No va a desaparecer. Porque culturalmente... Y va a ocurrir como siempre ha ocurrido, que yo por lo menos voy a escribir toda mi vida y seré un nostálgico. Me verán como un nostálgico, como un añorante de tiempos pasados, ¿no? Pero bueno, viviré en esa añoranza. O sea, así se preservaron muchas tradiciones también en la historia de la evolución de la cultura. Hay cosas que no van a desaparecer nunca, pero cambian su lugar, cambian su lugar, ¿no? Por ejemplo, en la formación de socioculturalidad. Hoy en día, la contemporaneidad sociocultural está siendo regida por estos medios tecnológicos. Claro. Ya usted hablaba de Goya, pero a Goya antes usted tenía que irlo a verlo al museo, al libro tenía que ir a verlo a la biblioteca. Ahora lo tiene aquí. Ahora todo está y sin levantarte de tus sillas, exacto. Gastar tiempo, pero antes tenías todo un proceso investigativo. Así es también. Había que hacer presencia primero. Hablando de la presencia. Pero la presencia aquí también. Sí, pero es otro tipo de presencia diferida, es lo que le digo. Ahí está diferida. Sí. Allá no, allá había interacción. Intersubjetiva. Y cara a cara. Sí. Bueno, está bueno esto, lo que yo le decía, que yo veía una conexión entre el problema del origen y el concepto de cultura, que conecta con todo lo que estamos hablando. Sí. ¿Me parece bien? ¿Sí? Perfecto. Okay, por hoy.